Hemos estado compartiendo durante este mes una serie acerca de la presencia de Dios. La semana anterior estuvimos con el tema La presencia de Dios en mi vida, que estuvo compartiendo nuestra conferencista Miriam Valle. Hoy vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios en mi hogar, la presencia de Dios en mi casa, porque la presencia de Dios no debe estar solamente en nuestra vida, también debemos procurar que esté en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a empezar el tema narrándoles de forma parafraseada el capítulo número 4 del libro de Primera de Samuel. Este capítulo lo voy a narrar porque es largo, es todo un capítulo, pero bueno, nos habla cómo Israel fue a pelear contra los filisteos y fueron vencidos, muriendo 4,000 hombres, porque Dios había abandonado a su pueblo. Entonces dijeron todos, ya sé, traigamos el arca del pacto de Jehová para que nos salve, ya que como el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios, entonces ellos decidieron llevarla al campo de batalla y llevaron el arca y empezaron a gritar todos con júbilo y todos alegres porque habían perdido 4,000 hombres, pero tenían todavía la opción de recuperarse y ganar aquella guerra que estaban peleando. Entonces la llevaron con mucha alegría, con mucha algarabía. Y de hecho los filisteos sintieron gran temor porque supieron que los israelitas habían llevado el arca y ellos habían oído hablar del Dios de Israel, de todo lo que había hecho en Egipto para sacar a su pueblo y todos los prodigios, milagros, los portentos, todas las plagas que había enviado. El Dios de Israel era muy conocido en aquel entonces ya por muchos pueblos a causa de lo que había pasado. Y entonces los filisteos tuvieron gran temor, pero entrando en batalla, Israel pierde. Y esta vez cayeron 30,000 hombres del pueblo de Israel. Y no solo eso, el arca de Dios fue tomada como botín de guerra, fue secuestrada por los filisteos. Perdieron 30,000 hombres, perdieron la batalla y el arca de Dios fue secuestrada. ¿Sabes? Israel creyó de forma supersticiosa que mientras tuvieran el arca, Dios estaba con ellos, sin que el Dios del arca estuviera dentro del corazón de cada uno de ellos. ¿Sabes? Muchas veces nos pasa igual a nosotros hoy día. El hombre cree que llevando una estampilla, una medallita ahí en su ropa, un escapulario, una imagen en la cartera o un cuadro guindando en su casa puede ser protegido del mal. El ser humano a veces piensa que un talismán o un amuleto pueden protegerlo de las cosas malas, pero en realidad todo eso es solo superstición. Son costumbres del mundo que incluso se han venido metiendo dentro de la iglesia de hoy. Muchas veces nosotros creemos que con ir los domingos a la iglesia, creemos que con conectarnos a los Zoom, que si cantamos, que si tenemos la Biblia abierta ahí sobre la mesita de noche, vamos a ser guardados del mal. Pero todo eso es mera superstición. ¿Por qué? Porque eso nos puede hacer simpatizantes de Dios, pero no precisamente llenos de la presencia de Dios. Es diferente una persona que simpatiza con las cosas de Dios a una persona que está de verdad llena de la presencia de Dios, que verdaderamente le ha entregado su vida al Señor. A Dios no le agrada esa simpatía con sus cosas.
A Dios no le agrada esa superstición, ya que Él en realidad lo que quiere es tener una relación directa con el hombre, morar en su corazón, morar en su vida, morar en su casa, morar en sus hijos, en su descendencia. Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros, con los seres humanos, con su creación, con la creación que Él hizo con tanto amor. Pero Israel no había entendido esto. Ellos tenían el arca en ese momento como una superstición, creyendo que si tenían el arca iban a ganar la batalla. Pero en realidad no fue así. ¿Sabes por qué no fue así? Porque Dios había abandonado a su pueblo. Tenían el arca del pacto, pero no tenían la presencia de Dios. El juicio de Dios había venido sobre Israel a causa de su pecado. El pueblo, el corazón de los habitantes de Israel se había llenado de adulterio, de prostitución, de odio, se había llenado de lascivia, de lujuria, de voyerismo, se había llenado de todo tipo de impureza sexual, de odio, de resentimientos, de amargura, de falta de perdón. El corazón de los israelitas estaba lleno de mentira y de engaño. Los hogares estaban llenos de violencia intrafamiliar. Habían pleitos, celos, ira, contienda, disensión, gritería. Todo este tipo de pecados habían alejado a Dios del pueblo de Israel. Y siendo el pueblo escogido por Dios, el pueblo seleccionado entre tantos, fue el pueblo seleccionado, elegido por Dios. Sin embargo, Dios se había alejado, su presencia se había alejado del pueblo a causa de toda la contaminación espiritual, a causa de todo el pecado, de toda la corrupción que el pueblo de Dios había permitido que ingresara a su vida. Ya no había oración en el pueblo de Israel, en las casas. Ya no había adoración como antes. Ya los padres no estaban enseñando la palabra a sus hijos. Ya no había altar familiar, sino dice que el corazón de ellos le había dado la espalda a Dios. Y por eso fue que la presencia de Dios se había apartado de ellos. Hasta que el pueblo de Israel reflexionó y entendió que estaba perdiendo las bendiciones de Dios. Y entonces, más adelante, muchos capítulos más adelante, llega un momento en que el pueblo se arrepiente y el rey David quiere traer el arca de regreso, quiere recuperar el arca, porque el arca había sido raptada por los filisteos. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10. Necesito que por favor usted tome ahí su Biblia, su celular y busque ahí esta cita bíblica. Segunda de Samuel, hay dos, primera y segunda, es segunda. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10. Escuche lo que dice. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Hasta ahí. Ok. Dice aquí que David quiso traer el arca, pero saben, David no se preparó, no lo hizo a la manera de Dios. A veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no hacemos las cosas como dice la palabra, como Dios estableció que se tienen que hacer, si no lo hacemos a nuestra manera, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, como nosotros creemos que debe ser o como nosotros queremos hacerlo. En el caso de David, quiso traer el arca, pero no lo hizo a la manera de Dios, no se preparó. Y entonces surgieron varias cosas de camino que le imposibilitaron a David traer el arca hasta la ciudad.
Y entonces de camino él se vio obligado a hospedar el arca temporalmente en casa de Obed-edom, como lo leímos ahorita. Tuvo que dejar el arca temporalmente hospedada en la casa de este hombre, Obed-edom. Ahora la pregunta, ¿quién era Obed-edom? Dice aquí la palabra cuando leemos este texto que era un geteo, un oriundo de Filistea, una ciudad filistea. O sea que Obed-edom era un filisteo, no era un hebreo, no era un hijo del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Era un filisteo, era un pagano, un idólatra, un pecador. Recordemos que estas ciudades adoraban otros tipos de dioses, tenían gran cantidad de dioses y tenían muchas prácticas paganas. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Cómo iba a reposar el arca de Dios, el arca del pacto, en la casa de un hombre así, en la casa de un filisteo, de un pagano, de un idólatra, un pecador? Bueno, no hay en realidad una respuesta para esto, solo la gracia de Dios. ¿Sabes? Dios no te escoge por quien tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Dios no nos escoge a nosotros por lo que somos, sino que Él en su gracia, en su gran amor, en su gran misericordia, Él nos escoge a pesar de lo que nosotros somos. Posiblemente Obed-edom había oído hablar acerca del arca. Posiblemente Obed-edom sabía, aunque era un geteo, aunque era de otra ciudad, de otro pueblo, él sabía que el arca era símbolo de la presencia de Dios y él sabía de la santidad que exigía ser portador de esa presencia. Y entonces Obed-edom toma una gran decisión que le trajo una bendición muy grande. Y la encontramos en el versículo 11 de Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Muy bien. Vemos acá lo que pasó. Primero, Obed-edom decidió dejar entrar en su casa la presencia de Dios. Número 2, decide creer con el corazón en ese Dios. Y al creer en su corazón, al creer con todas sus fuerzas, al él decidir creerle a Dios, empieza a tomar decisiones para hacer el tercer paso. Decide limpiar su casa. Y sabe, esto fue una gran bendición porque si él no hubiera limpiado su casa, esto hubiera sido un desastre completo, hubiera sido un campo de guerra. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 5, y vamos ahí a entender por qué si Obed-edom no hubiera limpiado su casa, por qué se hubiera convertido tal vez en un campo de guerra y hubiera sido un área de desastre su casa. Primera de Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Jehová y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado delante en tierra del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdor hasta hoy. Y dice, termina acá, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Viendo todo esto, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Vea todo lo que pasó. Metieron el arca del pacto como un trofeo de guerra dentro del templo de su Dios de Dagón. Y al día siguiente dice que apareció el Dios Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Lo tomaron, lo volvieron a poner en su lugar y al día siguiente ya no solamente estaba caído, postrado en tierra delante del arca, sino que dice que la cabeza de Dagón y las dos manos estaban cortadas sobre el umbral. Y a partir de ese día empiezan a salirle tumores a las personas, a los filisteos. O sea, les empezó a traer ruina, juicio. Entonces, entendiendo Obed-edom, tal vez Obed-edom conocía todo esto que había pasado y entonces Obed-edom tomó la decisión de recibir el arca. Qué arriesgado, ¿verdad? Pero saben, tomó decisiones. Él no solo decidió dejar el arca en su casa, él decidió volverse a Dios, creer en Dios, dejar sus ídolos, dejar todos los dioses, dejar todas sus creencias, todas las creencias paganas que él tenía, entregarle su corazón a Dios y de verdad creerle con todo el corazón. Él decidió limpiar su casa, preparó su casa. Él tuvo temor de Dios. Posiblemente hizo espacio para que el arca cupiera, renunció a sus ídolos, los quebró, los botó, los regaló, limpió espiritualmente su hogar y no solamente su casa, limpió su vida personal, limpió su hogar, su familia. Él se alineó con Dios y entonces dice la palabra de Dios que estuvo el arca de Dios 3 meses en la casa de Obed-edom y Obed-edom empezó a ser bendecido por Dios. De pronto está el arca ahí y de pronto Obed-edom quizás dice, bueno, ya no siento angustia, ya no siento ansiedad, ya no me están dando las crisis de temor. Tal vez sus hijos fueron tocados por Dios y empezaron a venir a pedirle perdón. Tal vez su matrimonio empezó a entrar en armonía y ahora los vecinos comentan que lo ven feliz, que ahora duerme en la misma cama con su esposa. Ahora sus hijos empiezan a venir los domingos a visitarlo. Ahora sus tierras empiezan a producir y hay multiplicación de su grano, del aceite, del vino, de todos los productos que producen sus tierras. Ahora en las noches en su casa se oyen alabanzas, se oye música, se oye donde Obed-edom está adorando a Dios con su esposa, con sus hijos. Hay devocional en las mañanas donde Obed-edom se presenta a Dios cada mañana. Se oye Obed-edom ahora adorando a Dios en las noches con su familia. Se oye ahora Obed-edom buscando de Dios, pero no por cumplir, sino de corazón. Y saben, por 3 meses fue bendecido Obed-edom y alcanzó lo que en muchos años no había logrado. Porque cuando la presencia de Dios visita nuestra casa, cuando la presencia de Dios visita nuestra vida, trae liberación, trae sanidad, trae restauración familiar, trae prosperidad financiera. Sí, hasta prosperidad financiera, porque entonces aquel que era alcohólico es sanado, es libre, es restaurado y entonces ya no anda botando el dinero en alcohol, en drogas, en vicios, sino que ahora hay una buena administración dentro del hogar. Ahora ya hay para comprar comida, ahora ya hay para proveer a los hijos, porque la presencia de Dios produce todo eso en nuestras vidas. Dice que
Obed-Edom fue bendecido grandemente por la presencia de Dios en su vida. Yo quiero hoy traer esto a nuestro entorno. Yo te quiero invitar hoy para que tú decidas dejar entrar la presencia de Dios, para que tú decidas creerle a Dios con todo el corazón, para que tú tomes decisiones como tomó Obed-Edom de limpiar su casa. No importa si tú has sido un pagano, un idólatra, un ateo, un hombre que ha cometido muchos pecados. No importa si estás lleno de impureza sexual, si tú hoy tomas la decisión de dejar entrar la presencia de Dios en tu vida, de creerle a Dios con todo el corazón, de empezar a limpiar tu casa, de empezar a limpiar tu vida, tu familia, de alinearte a la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido grandemente como lo fue Obed-Edom. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que en estos 3 meses tú vas a empezar a ser bendecido como fue bendecido Obed-Edom por causa de su obediencia a la palabra de Dios, por causa de la presencia de Dios en su vida. Quiero que vayamos ahora al versículo 12 de segunda de Samuel 6. El versículo 12. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel 12:6. No, 6:12, donde estamos. Okay. Segunda de Samuel 6:12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él santificó un buey y un carnero engordado. Y David, hasta ahí. Dice aquí el verso 12 que Obed-Edom tuvo que enfrentar una nueva decisión difícil. David escuchó que la casa de Obed-Edom había sido prosperada, bendecida a causa de la presencia de Dios en el arca. Y entonces David se prepara, esta vez toma todas las previsiones, esta vez David se prepara bien para traer el arca de Dios a la ciudad, ya no sobre los lomos de los animales, sino para traer la presencia de Dios sobre los hombros de las personas, con alabanza, con júbilo, con adoración. Y entonces tal vez llegó David a hablar con Obed-Edom para llevarse el arca, y tal vez Obed empezó a rogarle que por favor no se llevara el arca, que por favor la dejara ahí, que él no quería perder esa presencia de Dios ahí en su vida. Tal vez sus hijos le dijeron: papá, si tú quieres peleamos para defender el arca y que no se la lleven. ¿Sabes? Obed-Edom tuvo que enfrentar esta decisión, pero posiblemente David empezó a explicarle que no, que era temporal, que él sabía bien que el arca del pacto iba a estar en su casa temporalmente, que ahora tenía que ser llevada al tabernáculo, que ahora tenía que ser llevada a la ciudad. Y saben, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hizo Obed-Edom entonces? Me di a la tarea de empezar a investigar, porque dije yo, bueno, si él fue tan bendecido, ¿qué hizo Obed-Edom cuando llegaron a llevarse el arca? Y saben, lo pude encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Y yo quiero que usted lo lea conmigo para que usted salga de toda duda, porque para mí fue impactante cuando empecé a buscar este texto. leo. Quiero leerlo para ustedes. Es que es un poco largo. Sí, toma. Léalo aquí. Dice la palabra:
en Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Vean el título, porteros y oficiales del templo. Dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijos de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemeías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadmiel el cuarto, Elam el quinto, Jonathan el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-Edom, en el verso 4. Léalo conmigo, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Dónde aparece Obed-Edom? Resulta que ahora Obed-Edom aparece entre los porteros y oficiales del templo, entre los porteros y los levitas. Era un impío, era un pagano, él era un filisteo, no era ni tan siquiera del pueblo de Dios y ahora aparece en la lista entre los levitas, entre los sacerdotes, entre el pueblo escogido. Y sabe, no solo aparece Obed-Edom, aparecen todos sus hijos. Todos sus hijos. Y si seguimos leyendo y llegamos hasta el verso 8, quedamos en el 4. Dice, también Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. Oiga cómo describe a los hijos de Obed-Edom. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Oiga la bendición de Dios. El tener la presencia de Dios impactó no solo la vida de Obed-Edom, impactó la vida de todos sus hijos, desde el primogénito hasta el último. Y no solamente todos sus hijos, sino que su primogénito también impactó la vida de todos sus nietos. Y dice la palabra que en total fueron 62 personas que servían de parte del linaje de Obed-Edom. O sea, yo me pregunto y quiero que usted se visualice este cuadro. Llegó David a recoger el arca. Llegó David por el arca de Dios y Obed-Edom trató de convencerlo que no se llevara el arca de Dios. Y trató de hacer todo lo posible. Pero David le dijo, no, yo la tengo que llevar. Era temporal. Y entonces, ¿sabes? Obed tuvo que dejar que se llevaran el arca, pero yo me imagino que David iba así a lo largo y Obed empezó a chiflarle, a llamarlo. Y sale Obed-Edom con todas sus maletas, con todas sus cosas, con todos sus hijos. Y sus hijos le dicen, papá, nosotros te apoyamos, lo que tú decidas. Y Obed decidió dejar su casa, sus bienes, todo lo que había ganado por causa de la bendición, de la presencia de Dios en su vida. Todo lo tuvo por basura, todo lo dejó botado y se fue detrás del arca. Y le dijo a David, el arca se queda o yo me voy. Y Obed-Edom se fue detrás del arca de Dios y se fue a vivir al templo, detrás de esa presencia de Dios con toda su familia. Y por eso lo vemos aquí, sirviendo en el templo con 62 descendientes de su linaje. O sea, esos 3 meses marcaron la presencia de Dios en su vida y en su hogar. La presencia de Dios tiene la potestad de marcar tu vida, tu matrimonio, de marcar a tus hijos. La presencia de Dios en tu casa hace que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. La presencia de Dios es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Y eso fue lo que entendió Obed-Edom. Obed-Edom dijo, ¿para qué quiero estas tierras? ¿Para qué cosechas? ¿Para qué riqueza? ¿Para qué ganado? ¿Para qué una gran casa?
Si no tengo su presencia, no tengo nada. Y cuando tengo su presencia, tengo todo. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos todo de nuestro lado, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habita. Todo le pertenece a Dios y todo está a nuestra disposición como hijos de Dios cuando nosotros somos portadores de la presencia de Dios, cuando nosotros somos constantes adoradores, buscadores, anheladores de esa presencia. Hoy yo te invito para que tú, ahí donde estás, cierres tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile, Señor, hoy yo me presento delante de ti. Reconozco mis faltas, mis errores. Reconozco, Señor, todo lo malo que he hecho y de verdad te pido perdón, te pido que me des un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón que de verdad, Señor, se contriste delante de tu presencia por causa de lo que he hecho. Señor, pero yo quiero hoy pedirte que tu presencia venga a mi vida. Límpiame, ayúdame a tomar las decisiones que yo tenga que tomar, pero yo quiero que tu presencia venga sobre mí. Yo no quiero que tu presencia sea una costumbre, sea una tradición, sea una superstición en mi vida. Yo quiero, Señor, que tu presencia sea en mí real. Por eso hoy yo confieso a ti mis pecados. Perdona el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, el voyerismo. Perdona la prostitución, el odio, la mentira y el engaño de mi boca. Perdona la violencia, los pleitos, la ira, la contienda y la disensión que ha habido en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos. Señor, perdónanos porque nos hemos alejado de ti en gran manera y hemos actuado impíamente. Hemos abandonado, Señor, la oración, hemos descuidado la adoración en nuestra casa, hemos descuidado el enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos como tú nos encargaste. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a prepararnos para tu venida, a prepararnos, Señor, para ser portadores de esa presencia de Dios en nuestra vida. Hoy hemos sido, Señor, posiblemente paganos, impíos, idólatras, como este filisteo, pero queremos, Señor, tomar buenas decisiones. Queremos hoy estar a la altura como lo estuvo Obed-edom. Hoy yo decido, dile al Señor, hoy yo decido en el nombre de Jesús dejar que la presencia de Dios entre a mi vida. Yo decido creerle a Dios con todo mi corazón, le entrego mi vida y declaro que Él es el único Dios que gobierna sobre mí y que en mi vida no se mueve ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de su presencia. Yo tomo la decisión de arrepentirme de todo corazón por toda la inmundicia, por todo el pecado. Renuncio en el nombre de Jesús a las prácticas pecaminosas que he practicado en mi vida y que han habido en mi hogar también, en mi casa. Hoy yo decido alinear mi vida con Dios. Hoy yo decido escudriñar la palabra, volverme a la oración, volver al ayuno, a la vigilia, volver a buscar esa presencia de Dios con todo el corazón. Hoy yo decido, Señor, como Obed-edom, prepararme para portar sobre mis hombros esa presencia, esa gloria de Dios. Hoy yo decido, Señor, que si tu presencia no está conmigo, no quiero nada. Yo quiero estar donde tu presencia esté. Yo quiero, Señor, que yo y mi casa te sirvamos. Yo quiero que tu presencia marque mi vida, marque mis hijos, marque mi descendencia y marque, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, porque todo yo te lo entrego a ti. Tú eres mi Dios en el cielo y en la tierra, y fuera de ti no hay Dios para mí. Yo te anhelo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, revélame a Jesús. Espíritu Santo, revélame la voluntad del Padre, sus propósitos y sus planes para con mi vida.
Espíritu Santo de Dios, yo clamo por ti, clamo por tu presencia. Quiero que vuelvas a mi vida, quiero que vuelvas a mi casa, que vuelvas a mi hogar. Quiero que nos envuelvas y que nos llenes de ti hasta desbordar. Yo quiero que mi casa sea llamada casa de oración. Yo quiero que mi casa sea llamada casa de sanidad, casa de libertad. Yo quiero que mi vida, Señor, porte tu presencia y que yo pueda ser libre, pueda ser sano y sobre todo pueda ser un cristiano verdadero. Pon en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.